Bueno, el tema del inglés, yo llegué aquí con un inglés básico, un inglés A1, que creo que es el más bajito. Yo creía y pensaba, aspiraba y quería entrar a un nivel un poco más avanzado. Cuando me hicieron el examen, lamentablemente pues quedé en ese nivel. Pues no es lamentable, porque comenzar desde abajo también te ayuda a tener unas bases sólidas para poder entablar una conversación, para entender un texto cuando lo estás leyendo, cuando te hablan. Entonces comencé desde cero prácticamente en una institución que se llama ILAC. Si alguno de ustedes quisiera que les diera como esos tips de escuelas de inglés, tengo dos escuelas muy buenas que, si me contactan a mí, por mi lado, les pueden dejar un precio mucho más económico, que es ILAC y Hansard. Son dos escuelas de inglés muy buenas que tiene la ciudad. Entonces, si alguien está interesado, por favor me escribe, ya sea dejándome un mensaje en el video o por interno. Bueno, entonces yo aproximadamente estudié 9 meses de inglés. Después de estudiar el inglés académico, comencé a estudiar el Pathway, que es el que me exigen para ingresar al college. Muchas personas lo que hacen es que no presentan ese Pathway, sino que presentan el examen de inglés directamente en la institución para no tener que terminar el Pathway. O sea, si tú te sientes preparado con el inglés que tienes, ya sea que estudies 2 o 3 meses, vas, presentas el examen y ya puedes estudiar en el college o universidad que tú quieras. Ese me parece un punto interesante porque muy pocas personas tocan ese tema. Bueno, la cuestión de dinero es un poco complicado para muchas personas, ya que el gobierno exige una cantidad muy elevada de dinero para poder estudiar o para poder vivir en Canadá. Lo que yo aconsejo es que averigüen en sus países, de pronto entidades como el ICETEX en Colombia, que tiene un programa para las personas que quieren venir a estudiar el inglés. Entonces averigüen esa parte. En mi caso, pues afortunadamente mi familia tiene algunos negocios en Colombia y con ese dinero nos hemos podido sostener en este país por el momento. También hemos encontrado formas de hacer dinero desde nuestro hogar. Esa pregunta es muy interesante. Si en algún momento me he sentido de pronto aislado, de pronto me hayan mirado mal, que me hayan tratado mal aquí en Canadá, yo digo que no. De pronto, al principio, cuando uno quería transmitir alguna idea, quería entablar una conversación con alguien, cuando la persona te escucha y no tienes como el acento que las personas quieren escuchar, es un poco complicada la comunicación. Entonces te van a mirar un poco extraño, te van a hacer preguntas de pronto de dónde eres, pero en general no me he sentido para nada excluido o apartado de la sociedad canadiense, todo lo contrario. Bueno, esta pregunta es muy interesante. Les voy a contar que estuve estudiando. Se llama Occupational Health and Safety Management. Es un programa, un diploma de 2 años en un college público aquí en la ciudad de Toronto, aunque su sede principal queda en Sarnia. Es más que todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Es una especialización, por así decirlo, ya que mi programa solo lo pueden estudiar personas con algún conocimiento en áreas de la salud o de ingeniería o arquitectura. Entonces, no cualquier persona puede llegar a estudiar ese programa, sino que tiene que tener ya una profesión en su país o aquí en Canadá para poderla estudiar. ¿Y por qué escogí este programa? Es un programa de la salud que también tiene parte de ingeniería. Es un programa que es muy importante, sobre todo en esta provincia que tiene tanto comercio, tiene tantas fábricas. Es un programa que cuando termine yo sé que voy a conseguir trabajo muy fácil, me va a abrir muchas puertas y sobre todo que va muy ligado a lo que yo estudié en Colombia. De pronto algunos no lo saben, yo estudié fisioterapia. Entonces es un programa que cuando quiera hacer la validación de mi título me lo van a contar, me lo van a valer de alguna u otra forma muy bien. Entonces eso me va a ayudar muchísimo. No, mis primeros meses en el país fueron un poco complicados, comenzando por el clima. Llegué aquí el 14 de diciembre, estábamos en pleno invierno, te tocaba salir con 2 pantalones, 2 chaquetas, bufanda, guantes. Entonces ese tema, que no estoy acostumbrado a eso, fue un poco duro.
pero la experiencia de conocer personas de otras partes del mundo, desde Corea, Japón, Egipto, Rusia, también había gente de Colombia, Venezuela, de toda Sudamérica, gente de Argentina, de Perú, también hay muchas personas de Brasil. Eso me ayudó a abrir como la mente a más posibilidades, a conocer de pronto un poco de esas culturas, pero no les voy a negar que en los primeros meses me sentía perdido, literal. Cogía un bus, cogía el metro para el otro lado, me tocaba aprenderme las direcciones, aquí no es por números sino por nombres, entonces ese tema me tocaba manejarlo con Google Maps. Ese era mi mejor amigo en ese momento, ya en ese momento me ubico un poco más, pero aún así lo sigo utilizando y fueron geniales los primeros meses. Lo único fue por esas cosas pequeñas de ubicación. Pero esta pregunta también es un poco complicada de contestar, ya que Canadá, como algunos saben, hace algunos años aprobó el uso legal de la marihuana. Eso quiere decir que ya muchos jóvenes tienen más acceso a la compra de este tipo de sustancias psicoactivas. Eso quiere decir que en ese momento hay mucho joven, incluso me atrevería a decir que niños, que están metidos en el asunto de las drogas. Ciudades como Vancouver tienen un alto porcentaje de personas que son adictas a cierto tipo de droga. Y eso me parece muy triste porque a la larga eso se convierte en un problema de salud pública. Otro punto es que hay personas que tienen problemas de salud mental. Tú te puedes subir de pronto a un bus, al metro, y siempre vas a ver alguna persona que no actúa de la manera que una persona lo debería hacer. De pronto está moviendo mucho sus manos, está hablando solo, así como lo estoy haciendo en ese momento. Entonces son cositas que así no cuenten mucho en el momento, a la larga tú analizas y dices, Canadá no es como el país soñado, y muchas personas de pronto no analizan ese lado, por decirlo así, negativo que tiene el país. Bueno, en cuestiones de dinero, cuando vine aquí a Canadá a estudiar inglés, el gobierno exige que uno tenga el dinero suficiente para soportar su estadía aquí en el país. Por ende, a mí me tocó probar que tenía aproximadamente $15,000 en mi cuenta bancaria para que ellos vieran que no venía aquí a Canadá a trabajar y que tenía el dinero suficiente para poderme mantener. Bueno, eso también es muy interesante, ya que yo no me vine por ningún programa de inmigración. Yo apliqué como estudiante de inglés. El instituto me aceptó, me enviaron una carta de aceptación. Yo presenté esa carta con otros papeles, como los extractos bancarios, para que me pudieran dar la visa. Entonces no me vine por ningún programa. Ya cuando tuve el nivel suficiente de inglés, ya me pude inscribir al college y seguir con el proceso. En el momento de escoger ciudad, escogimos Toronto. Es la ciudad más grande, la ciudad con más comercio, la más poblada, y por ende va a tener muchas más oportunidades laborales, muchas más oportunidades de estudio. Eso no quiere decir que las demás provincias, las demás ciudades no lo tengan, pero Toronto tiene mucho más movimiento y como mucha más vida. Bueno, de pronto algo que no me gusta, no, sino algo que me parece un poco complicado, es la parte de entablar una amistad. En nuestros países latinos uno es muy efusivo, muy abierto a las personas, uno saluda de mano, de beso, en la mejilla, muchas veces un abrazo, pero aquí eso está muy mal visto. Aquí guardan como esa línea divisoria donde la persona dice, este es mi espacio, ese es su espacio, no te puedes meter en mi espacio hasta que yo te dé mi consentimiento. Entonces esa parte me parece un poco complicado, pero a la vez a mí me parece buena, porque uno se da cuenta que eso es lo adecuado. Pero todavía me cuesta como esa parte. Bueno, una cosa difícil así estando aquí en Canadá, para mí han sido las épocas de diciembre, la época de Navidad, la época de fin de año, ya que en Colombia se celebra, como ustedes lo saben, se celebra muy bien. Aquí creo que la fecha más importante es el Thanksgiving, creo que se celebra, si no es la otra, se celebra creo que dentro de 15 días. Es la celebración más importante aquí en Canadá. La Navidad y Año Nuevo se celebra muy poco.
la gente no sale a las calles, no escucha música. Entonces las celebraciones aquí son más que todo en la casa de personas latinas, de pronto que te reúnas con los vecinos del edificio, pero no es una fiesta como en Colombia, entonces esa parte es la más difícil. Bueno, entonces, ¿qué hacer el primer día cuando no tienes aquí a nadie, vienes solo? Yo diría que ubicarse en su vecindario, es decir, coger Google Maps, ver los parques más cercanos, dónde puedo ir a mercar, dónde puedo ir a lavar, ubicar como su entorno, ver las estaciones de buses que están más cerca, las estaciones de metro, a cuánto estoy del centro, ver como todas esas opciones que en un momento las voy a necesitar. Bueno, considero que esa es la pregunta más difícil, ya que venir a Canadá en este momento es un poco complicado por el tema de la enfermedad, pero también pienso que la gente del extranjero a Canadá le brinda muchas ayudas, o sea, le trae mano de obra, le trae profesionales de la salud, profesionales de cualquier tipo de profesión que Canadá necesita para crecer como nación. En ese momento Canadá está abriendo sus puertas, ya que considera que la enfermedad no es como un obstáculo para que ellos crezcan como nación. Entonces están siendo muy laxos en ese sentido y están permitiendo que muchas personas que quieren venir lo puedan hacer en este momento. Lo pueden hacer, claro está, pero con mucha precaución. Esa pregunta me gusta mucho porque creo que nunca lo pensé y nunca voy a pensar de que Canadá haya sido una mala decisión para venir a vivir. Todo lo contrario, es un país que te ofrece muchas cosas, te abre las puertas, casi no sepas el idioma, te da muchas ayudas para poderlo hacer. Entonces creo que no. No, la parte de si es difícil conseguir vivienda siendo extranjero, eso depende a dónde vayas a llegar. Si vas de pronto a alquilar un apartamento con una inmobiliaria, te exigen una documentación muy rigurosa, tienes que tener una cuenta bancaria aquí en Canadá con un cierto límite de depósito, debes tener un trabajo fijo. Pero si por ejemplo llegas y vas a una casa a negociar con el dueño de la propiedad, puede que te salga más económico y no te va a exigir la documentación que te exigen en la inmobiliaria. Entonces, en ese sentido es un poco más fácil. ¿Qué tal mis compañeros de clase? La mayoría, puedo decir que un 85% son originarios de la India. Solo hay una persona de Turquía, otra persona de Nigeria y el único latino, el colombiano, soy yo. Entonces es muy interesante porque cuando estamos en clase los profesores, al ver que solo hay pocas personas de otros países, se enfocan en nosotros. Entonces ponen ejemplos con nosotros, nos preguntan más a nosotros, están como más pendientes y al principio y al final de la clase nos preguntan que cómo nos sentimos, que si hablan más despacio, que si les ayuda, que si nos pueden ayudar en algún tema en específico. O sea, ellos entienden que uno acaba de aprender el inglés y que todavía no tiene como perfeccionado el idioma. Bueno, la pregunta es si fue fácil conseguir trabajo cuando llegué a Canadá. Cuando llegué fue de turista primero, después como estudiante de inglés, entonces no podía trabajar porque no tenía permiso. Mi permiso de trabajo me llegó hace aproximadamente 2 meses. Con este corto video quiero invitarlos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, me lo dejen abajo en los comentarios. Y también quiero decirles que no importa que en ese momento estemos en la situación en la que estamos, sigan con ese sueño, no dejen que nadie les diga que no pueden. Piensen en esto, si los demás pueden hacerlo, ustedes por qué no. Eso es lo que yo siempre pienso cuando estoy de pronto bajo de nota, bajo de ánimo. Si los demás pueden, yo también lo puedo hacer. Tengo las mismas capacidades, tanto físicas como mentales, para hacerlo. Y lo más importante es lo que ustedes tienen, que es la motivación, las ganas de querer hacerlo, las ganas de salir adelante. Eso no quiere decir que en nuestros países no lo podamos hacer. Venir a Canadá sí nos da un poco más de opciones, más oportunidades, pero en nuestros países también lo podemos hacer.